A lo largo de las temporadas de Better Call Saul, mientras aún se transmitía, algunos espectadores comparaban a Nacho con Jesse, tal vez porque eran personajes jóvenes e importantes que estaban en el mundo criminal y estábamos al pendiente de sus tramas, o porque ambos a veces tomaban decisiones que eventualmente tenían muchas consecuencias, o porque Mike se encariñó con ambos, o porque simplemente a los dos no les gustaba dañar a inocentes. Y puede que haya muchos factores más, pero no creo que haya que compararlos de esa manera. Sí, es cierto que comparten muchas similitudes y claramente diferencias muy notorias que diré en el transcurso del video, pero también hay que hablar de que ambos personajes son muy trágicos. Por un lado, Nacho era muy astuto en el juego, hasta se ganó un lugar en la mesa de Don Eladio. Era observador, inteligente, manejaba bien su dinero, no se drogaba, era respetado, tenía sus propios secuaces, hasta hizo negocios secundarios a espaldas de los Salamanca, era elegante para los estándares del cartel, puso en peligro a Gustavo, dejó en silla de ruedas a Héctor y Jimmy le tenía miedo, y este ciertamente no le daba miedo a Jesse, al menos no el último que vio. Okay, Jesse, calm down. Say it again. Básicamente Nacho era todo lo que Jesse quiso ser alguna vez, un criminal respetado y no uno de poca monta o mediocre. Y aunque Nacho varias veces tomó decisiones que tenían consecuencias terribles para él, sopesaba las consecuencias y tomaba decisiones que lo obligaban a caminar por la cuerda floja entre la violencia absoluta y la lucha contra el crimen. Amaba a su padre e hizo lo que pudo para mantener sus negocios criminales separados del trabajo que hacía en la tienda de tapicería de su padre, pero muchas veces se le iba de las manos y Manuel parecía estar en peligro. Y en cuanto a Jesse, era un drogadicto holgazán que no sabía manejar su dinero. Sin embargo, muchas veces demostró ser inteligente, como cuando pudo cocinar la fórmula de Walter completamente solo y casi acercarse a su nivel de pureza, o cuando demostró que es bueno negociando, pero todo eso quedaba enterrado debido a su impulsividad, inmadurez e idiotez. Ahora se me viene a la mente cuando arruinó la relación de negocios de Walter y Gustavo, o cuando empezó a vender drogas a adictos en recuperación. Siguiendo con Nacho, su historia definitivamente está más llena de acción que la de Jesse. Esto le da la oportunidad de ser más proactivo y está constantemente luchando por su supervivencia. La historia de Jesse es más introspectiva. Nacho ya sabe quién es y qué quiere a principios de la serie, conseguir dinero para poder salirse del negocio y escapar con su padre. Esto lo demostró cuando mostró interés en el dinero de los Kettleman, y fue algo que siguieron desarrollando desde la temporada 3. Ese era el objetivo principal de Nacho, proteger a su padre. Y Jesse lucha durante todo Breaking Bad para descubrir su identidad y lo que quiere mientras Walt lo engaña y manipula. Una de las razones más importantes de esa diferencia de carácter es que Nacho tiene algo por lo que luchar, mientras que Jesse no. Nacho tiene un padre cariñoso y atento, aunque este esté decepcionado de él, pero Manuel lo sigue amando y se preocupa por él. La familia es lo que le da a Nacho ese pilar moral para seguir luchando por una salida del juego. Jesse no tiene por quién preocuparse realmente, proviene de un privilegio desperdiciado y de padres que ya han decidido sacarlo de sus vidas. Jesse no ayuda a su situación antagonizándolos aún más con la situación de la casa y básicamente se aleja de su propia familia. No tiene a nadie a quien cuidar y puede ser tan autodestructivo como quiera. No tiene un objetivo y lucha a lo largo del programa para encontrar una razón para dejar de cocinar. No es hasta que conoce a Andrea y Brock que Jesse finalmente encuentra ese pilar moral que tenía Nacho. Pero Jesse en gran medida era alguien perdido, sin propósito y dirección, que siempre buscaba aprobación. Desafortunadamente, la conseguía de las personas equivocadas. Y me gustaría seguir indagando en este tema de las familias. Como se mencionó antes, Jesse proviene de una familia que está bien económicamente, y a pesar de todos sus defectos, sus padres parecen preocuparse por él, pero al mismo tiempo se nota que Jake es el niño de oro de su familia, y Jesse probablemente no recibió mucha atención una vez que Jake nació. Jesse aún estaba en su adolescencia cuando eso pasó,
y esto hizo que fuera libre de comenzar a pasar tiempo con drogadictos. Empezó a consumir drogas y luego todo se desmoronó a partir de ahí. Una vez más, quién sabe qué tipo de intervenciones organizaron sus padres, pero es evidente que piensan que es una causa perdida cuando llegamos a la segunda temporada de Breaking Bad, y en lugar de dar toda su energía o atención a su hijo mayor, que claramente está luchando contra el abuso de sustancias y podría necesitar apoyo adicional, se centran en su hijo objetivamente menos difícil. Pero aún así, Jesse acepta que fueron buenos padres y que todo lo que pasó fue culpa de él mismo. Nacho, por otro lado, está en una situación completamente diferente a la de Jesse. Nacho empezó a trabajar para los Salamanca y se metió en el tráfico de drogas estrictamente para obtener beneficios económicos. No lo disfruta mucho después de la segunda temporada, pero son solo él y su padre. Y la diferencia de la familia Pinkman es que los Vargas son una familia de esfuerzo. Desde la perspectiva de Nacho, vender drogas y ser parte de ese negocio era la única forma segura de que él y su padre estuvieran entre comillas cómodos económicamente. Quería escapar de la monotonía de la clase media baja, pero se le fue de las manos. Pero para ser justos, sabemos más de Jesse porque tiene más matices que Nacho, ya que apareció en literal todos los capítulos y hasta tiene una película. Nacho como personaje no floreció realmente hasta la temporada 3, e incluso entonces sus motivaciones se estancaron por completo durante todo el proceso, una vez que Héctor quiso meter a su padre en el negocio. Pero eso no hace que su historia no sea buena, es más concisa y clara en comparación con su tiempo en pantalla. Jesse es más complejo porque sus lealtades cambian constantemente y su objetivo final nunca permanece igual. A primera vista, puede que con todo lo que he dicho esté demostrando que son personajes muy diferentes, pero la verdad es que no lo son tanto, aunque es difícil compararlos. Podemos sentir simpatía por ellos, pero por razones muy diferentes. En lo que más se parecen es que ambos son personajes trágicos. Esta tragedia empezó porque los dos estaban tan cegados por la codicia que se convirtieron en el autor de su propio sufrimiento. Por un lado, nunca tuvimos la sensación de que Nacho se vio obligado a unirse a Tuco, entró en ese mundo con los ojos abiertos, pero sigue siendo alguien que no es sádico o cruel, sacrificó todo por su padre y fue utilizado tan minuciosamente por los Salamanca y Gustavo en una medida en la que pocos otros personajes han sido utilizados por alguien en esta historia. Su obsesión por ser rico y poderoso lo llevó hasta aquí. Tal vez le faltó a alguien que lo guiara en sus inicios. Al menos Pinkman siempre tuvo el apoyo de más personas, como Walter, Gustavo, Mike, sus amigos, sus novias y Saul Goodman. Nacho no contaba con nadie, apenas podía hablar con Mike, aunque este último siempre le aconsejaba cuando podía, y bueno, su padre estaba muy decepcionado de él y muchas veces lo ignoraba, pero al menos ambos tenían a alguien que los pudo ayudar un par de veces. Mike, aunque este pudo hacerlo mucho mejor con Jesse, pero hizo un gran esfuerzo con ambos, porque le recordaban a su hijo, Matt, porque en el fondo son buenas personas, pero se han visto atrapados en una línea de trabajo peligrosa y deshonesta, que podría hacer que los maten si no se salen. El hijo de Mike y Nacho no salieron a tiempo, pero Jesse salió al final y le costó todo, porque ambos eran personas bondadosas que terminaron involucrados en un juego que les exigía actuar en contra de sus instintos. Y lo triste es que Mike tuvo que presenciar cómo Nacho se iba por su propio camino. Eso lo impactó mucho, y ve un poco de Nacho en Jesse, y en el fondo quiere que Jesse salga de esa vida para siempre, algo que Nacho no pudo hacer. Y es aún más impactante que Jesse obtiene un final entre comillas bueno, pero Mike no estuvo ahí para verlo o saberlo. Y si Mike pudo hacerlo mejor con Jesse, Gustavo también pudo, ya que dejó de usar el miedo como motivador efectivo y usó a Pinkman como una gran ventaja. En lo otro que se parecen es que no les gusta involucrar o hacerle daño a inocentes. Son bastante humanos, pero Jesse es más empático en ese sentido, ya que no solo cuida a las personas que están estrechamente relacionadas con él, sino también a los niños e incluso a los insectos. Nacho se preocupaba por personas que no estaban en el juego,
como el buen samaritano. Le dolió decirle a Mike que fue asesinado, y sufrió un poco cuando se enteró de que algunas de las personas medianamente inocentes que vivían en la casa de Lalo fueron asesinadas por los sicarios, pero al igual que el buen samaritano, nunca estuvo en sus manos la decisión de no matarlos. What about them? Got no information on that. Como mención honorífica podríamos agregar lo que le hizo a Crazy 8, aunque no fuera alguien inocente. Héctor hizo que lo golpeara por no cumplir su cuota, y Nacho realmente no quería hacer eso porque sabía que le iba a pesar en su conciencia. Fue tan así que se cortó con una máquina de coser porque esa acción le pesaba en su mente. No está hecho para ese mundo. Demostrar que pertenece al inframundo criminal no le hacía bien. Lo hizo cuando le sacó el aro a uno de sus traficantes porque no cumplió su cuota, pero ciertamente no lo disfrutó. Who works for who? Y no está de más mencionar que Nacho y Jesse sufrieron mucho a lo largo de sus respectivas series. Jesse fue golpeado numerosas veces por distintas personas, perdió a mucha gente que amaba, fue muchas veces manipulado por Walter hasta el punto de obligarlo a matar a Gale, presenció la muerte de sus 2 novias y tal vez lo peor de todo es que vivió en un pozo como esclavo casi 1 año, en donde los neonazis lo torturaban, y tuvo la oportunidad de escapar, pero eligió seguir sufriendo para proteger a Brock. Le impusieron un sufrimiento que Mike quería ahorrarle a Nacho. Afortunadamente, pudo escapar y en el mejor de los casos, tener otra oportunidad. Ya a partir de este punto, Jesse ya había evolucionado y madurado de una manera que antes no era posible. En temporadas anteriores intentó cosas, fracasó, aprendió y sufrió las consecuencias de las acciones caóticas que lleva a cabo. Y ya casi al final de Breaking Bad, luchó por aceptar la realidad que estaba viviendo, y luchó contra el hecho de que sabe que lo que estaba haciendo estaba mal. En el camino, demostró que a lo largo de Breaking Bad aprendió muchas cosas, en donde ideó planes muy inteligentes y pudo sobrevivir. Tal vez este Jesse se acerque un poco a Nacho en cuanto a rudeza, inteligencia y supervivencia. En cuanto a Nacho, él quiso salirse de esta vida criminal escapando con su padre, pero siempre que tomaba una decisión venía una consecuencia terrible que lo ponía en peligro. Sus últimos años de vida las pasó con un miedo constante, no solo por su propia vida, sino por la de su padre. Tenía amenazas como Héctor, Lalo y Gustavo. Cada vez era más complicado salir. Fue perseguido por los Salamanca. Gustavo lo obligó a recibir 2 disparos como parte de un plan dejándolo casi morir en el desierto. Además, tenía amenazado a su padre, y al igual que Jesse, también fue golpeado y humillado varias veces. Pero Jesse al menos tuvo algo parecido a la paz cuando Walt lo liberó. Ya para terminar, la historia de Jesse es en parte una historia de madurez. Comienza mentalmente siendo un niño y se convierte en un hombre al final del camino. Y la historia de Nacho era directamente paralela a la de Jesse. Las aterradoras consecuencias de meterse sin darse cuenta en el negocio de las drogas y de meterse cada vez más, a pesar de no quererlo realmente. Su crónico trastorno de traiciones para poder salir fue su perdición. Pero al final, ninguno pudo redimirse. Jesse obtiene una segunda oportunidad, pero no es lo mismo. Como dice Mike en El Camino, nunca se pueden corregir esos errores. Nunca podrá ver a sus amigos o familiares. Tal vez viva con estrés postraumático y nunca tenga una vida normal. Jesse vivió un infierno al igual que Nacho. Casi todos lo utilizaron como peón en un juego que era demasiado grande para él. Apenas logró salir con vida y perdió a casi todos y todo lo que alguna vez amó. Al menos tuvo la oportunidad de tomar mejores decisiones y poder convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y la decisión de Nacho de salvar a su padre en lugar de salvarse a sí mismo fue admirable, pero está lejos de ser una redención. Lo único bueno es que aseguró la seguridad de su padre, pero nunca podrá reparar la imagen que Manuel tenía de él. Y el único que lamentó su muerte en pantalla fue Mike, y no podía hablarlo o demostrarlo con nadie. Además, Nacho murió como vivió,
un títere al servicio de los objetivos de otro sinvergüenza, y ninguno de sus sacrificios serán elogiables, porque todo lo hizo sin recibir validación emocional o alguna recompensa. Solo tuvo una muerte rápida antes de ser torturado y enterrado en medio de la nada para nunca ser encontrado. Se esforzó mucho por salir, pero por desgracia nunca tuvo una segunda oportunidad como Jesse, puesto que Nacho vendió su alma y no se dio cuenta hasta el final que la puerta del infierno estaba cerrada desde dentro.